La segunda ratio que se nos pedía en este ejercicio es la ratio de tesorería. ¿Vale? La ratio de tesorería también se conoce o se le llama acid test, ¿no? O test del ácido. ¿Vale? Ratio de tesorería. Vale, esta es otra ratio de corto plazo, que en este caso es el disponible. Ahora os explicaré un poco qué es cada una de estas partes. Más el realizable. Todo esto dividido por el pasivo corriente, que como os he dicho antes, todas las ratios de equilibrio de corto plazo se van a tener en el dominador el pasivo corriente. Bueno, es parecida a la anterior, aunque no exactamente igual, ¿vale? Es también una ratio de equilibrio financiero de corto plazo, de solvencia de corto plazo, pero no es exactamente igual. En este caso, lo que nos dice la ratio del acid test, la ratio de tesorería, lo que nos pide es que sumemos el disponible en este caso, en este balance es el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, ¿vale? El disponible es al final el dinero que tenemos en el banco o que tenemos en la caja, en nuestra caja de nuestro comercio o de nuestra empresa, ¿vale? Con el realizable. ¿A qué le llama realizable? Pues al final le llama realizable aquellos compromisos de pago que ya han sido formalmente establecidos. Es decir, le llama realizable al dinero que ya sabemos que vamos a transformar en dinero, aunque ahora mismo lo que tengamos sea solamente pues una carta de pago, un documento que puede ser de varios tipos, de un cliente nuestro, habitualmente en este caso pues una empresa, o bueno, o puede ser un particular también, un cliente nuestro que se ha comprometido a pagarnos una cantidad por un bien o por un servicio que le hemos realizado, pero que esa cantidad se ha comprometido a pagarla en el futuro. Por ejemplo, con un pagaré, es algo que hemos hablado en clase y que debéis conocer, ¿no? En este caso, esa cuenta es deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, ¿vale? Esta es el realizable. ¿Vale? Lo voy a escribir aquí. Esto es el realizable. Y esto de aquí es el disponible. ¿Qué sentido tiene esta? Bueno, ahora lo vamos a calcular y ahora vamos a interpretar el sentido, ¿vale? Entonces son 5.150 más 790 dividido por el pasivo corriente, que en este caso es lo mismo que ya teníamos antes, 17.750, ¿vale? Esto lo podemos calcular con la calculadora y el resultado es 0,3346. ¿Vale? Voy a subrayar del mismo color que he subrayado los datos. Es decir, como siempre, ¿no? Cuando nos pidan luego, interpreta la situación de equilibrio financiero y tal de la empresa. Bueno, primero, ¿qué nos indica la ratio de tesorería o test del ácido o acid test? Lo que nos está diciendo la ratio de tesorería es la distancia que tenemos con la suspensión de pagos. Sería un poco la forma de verlo, ¿vale? Es decir, lo cerca o lejos que estamos de tener que suspender pagos de corto plazo, ¿no? Pagos inmediatos. Ya sabéis, los desequilibrios financieros también es una parte de la teoría pues que debéis conocer, ¿no? Porque también se pregunta habitualmente y además te ayuda a entender toda esta parte. Y nos dicen que, bueno, el óptimo es estar cuanto más cerca de uno, pues mejor. Pero aquí se permite de alguna manera una cierta flexibilidad porque en fin, porque se supone que si la empresa está trabajando con normalidad y demás, una parte de las existencias pues también se van a transformar en esto, en disponible o en realizable, pues en un proceso normal, ¿no? Que la empresa no va a dejar de vender de golpe todo lo que vendía radicalmente durante el próximo año, no va a vender ni un alfiler. Entonces se permite una cierta holgura. Concretamente vamos a entender que el máximo aquí, según nuestros manuales, está entre 0,75 y 1. ¿Vale? Ese sería el óptimo. El óptimo de esta ratio. Vale, ¿qué nos está indicando? Claro, porque primero, ¿qué sentido tiene esta ratio? Pues el sentido es, respecto a la ratio que hemos calculado antes de liquidez, es que en este caso somos más estrictos y hemos quitado de nuestro numerador, con el que hacer frente a las deudas de corto plazo, las existencias que aún no hemos vendido. ¿Por qué las hemos quitado? Bueno, pues porque es posible que nunca las vendamos. Se supone que no es lo que esperamos que ocurra y por supuesto la empresa va a tener muchos problemas si no vende ni un alfiler. No solo problemas de corto plazo, va a tener problemas de todo tipo. Pero, de algún modo, esas existencias, en principio,
no podemos estar seguros de que las vamos a vender, ni de cuándo, ni de cómo las vamos a vender, ni de cómo nos las van a pagar. Y entonces mm, las quitamos y vemos solo el dinero que ya sabemos que ya tenemos comprometido o que ya tenemos en efectivo, ¿vale? En este caso, esta empresa respecto al test del ácido sí que tendría un problema, ¿vale? Tendría dificultades. O podría tener dificultades. ¿Vale? Así como hemos visto antes que la ratio de liquidez estaba en el óptimo, el test del ácido claramente no. El ratio de tesorería claramente presenta dificultades. ¿Vale? No quiere decir eso que la empresa mm, va a quebrar y no va a pagar a nadie. No, 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 no. ¿Vale? Pero sí es verdad que quiere decir que la empresa tiene que tener ojo y, y tener esto en cuenta, ¿vale? Y saber que está ante esta situación. Porque si no lo sabe, pues puede ser que tome decisiones que acrecienten, digamos, la gravedad de esta situación. Y si lo sabe, en cambio, puede tomar medidas correctivas antes de que esta situación llegue a producirse. Para eso, de hecho, se calculan todas las ratios. Para conocer cuál es la realidad de la empresa antes de encontrarte con la fea situación, por ejemplo, de no poder pagar una factura o de tener que ir a renegociar una deuda con el banco, que no es algo que apetezca hacer y que además va a afectar al prestigio de la empresa, a su credibilidad, etcétera. ¿Vale? Entonces, en este caso, por lo tanto, ¿cuál sería la parte, digamos, de teoría? Porque al final, si os dais cuenta, esto de las ratios, pues tiene mucho de teoría, ¿verdad? De sabérselas, saber interpretarlas y demás. La historia con esta ratio de tesorería tan baja, pues es que está lejos del óptimo y que la empresa lo debe tener en cuenta. Y eso es lo que tenéis que decir. Explicar lo que acabo de explicar yo respecto a qué indica la ratio de tesorería o test del ácido y que en este caso la empresa pues debería intentar, en la medida de lo posible, pues esas gran cantidad de existencias que por lo visto tiene, porque si está muy bien en cuanto a liquidez, pero no está nada bien en cuanto a tesorería, es porque tiene muchas existencias, venderlas. Quizá debe hacer una campaña, pues quizás más comercial agresiva, unas rebajas, unas ofertas o algo, para convertir la mayor parte posible de esas existencias que tiene bien en realizable o bien en disponible. Venga, vamos a pasar a la siguiente.